Saludos, buenas tardes. Bueno, hola, Olga. Y ha llegado el momento de hablar de economía con Israel aquí. Señores, relájense, que ya las aguas están un poquito más calmadas. Vamos a hablar de la situación económica de República Dominicana. Israel, la gasolina hoy le dieron en la madre. Sí, no, pero no subió, la mantuvieron estable. Sí, no, subieron 4 pesos. Bueno, ok, sí, no, lo que pasa es... que tú no te lo tuyo. Lo que tú tienes que estar no está. Sí, subió la gasolina 4 pesos. Valentín, cálmate, por favor. El hecho es que realmente nosotros asumimos... Ahora, cualquiera con esa ropa, oye, se desconecta. Nosotros asumimos, el pueblo dominicano, 382 millones de pesos para mantener los precios de los combustibles estables, excepto el de la gasolina, que fue el único que le aumentaron 4 pesos, que debió haber subido más. El hecho es que con eso completamos cerca de 7.500 millones de pesos que se están acumulando para que en algún momento se cree un presupuesto complementario o en un proceso de reforma fiscal o tributaria, veamos cómo vamos a pagar los ciudadanos el precio de los combustibles, que según explicó el mismo presidente de la República, y así es, estoy muy de acuerdo, es transversal a los precios de los productos de la canasta básica familiar. El gobierno que pretende hacer creer que es el único que se ha preocupado por el llamado bien común, es decir, no aumenta el precio de la gasolina porque tiene que proteger el asunto de la gente. No lo aumenta la gasolina como debió haberlo aumentado en una política de racionalización del gasto. Porque si seguía aumentando, si hubiera aumentado la gasolina en todas estas últimas semanas, este país estuviera ardiendo por los 4 costados. Así es. No obstante, debemos reconocer que la situación que se está viviendo con el tema de los precios de los combustibles es relativamente coyuntural. No obstante, el gobierno debe hacer lo que sea necesario, primero para mantener la estabilidad social y por también entonces mantener la estabilidad económica a través de los medios que tiene. Entonces está utilizando en un periodo de emergencia el asumir el costo de los precios de los combustibles, don Miguel. No obstante eso, también desde el punto de vista económico, por la situación sanitaria, supone que en algún momento de la crisis que estamos viviendo, eso va a llegar a un pico en donde supone bajar o estabilizarse. Entonces, en ese sentido, yo entiendo que es relativamente prudente que se haga lo suficiente y necesario para que la estabilidad de los precios de la canasta básica familiar por lo menos se mantengan relativamente estables. Israel, lo que ha pasado en Haití. Ayer yo comentaba que Haití es como el segundo socio comercial más importante de República Dominicana. Lo es, así es. ¿Cómo impacta? Pero un socio minorista. No. Un segundo socio en importancia económica. Pero quiero decir que el intercambio, básicamente el intercambio que se hace a través de la frontera es un intercambio de minoristas. Perdón, el único país con el que tenemos nosotros una balanza comercial en superávit es con Haití. Sí. No necesariamente, pero es uno de los socios comerciales. Por ejemplo, Canadá y Suiza, por ejemplo, cuando se hacen las importaciones de oro, se convierten en los meses que se dan en los... y en los Estados Unidos, si tú agregas la remesa, tenemos... Es el más importante, que de hecho lo es por eso. Ahora bien, yo quiero referirme... pero con la balanza comercial. Valentín, tú eres abogado o economista. No, yo tengo una maestría, una pequeña maestría en Derecho Económico y Financiero. Yo quiero establecer la pregunta que me hizo, responder a la pregunta que me hizo desde mi óptica, que actualmente República Dominicana y Haití, entre ambos, generan negocios por 1.200 millones de dólares, de los cuales el 98% de esos 1.200 millones de dólares son exportaciones de República Dominicana hacia Haití, y que el otro 2% entonces son importaciones que realiza República Dominicana hacia Haití, por eso su importancia. Entonces, otra variable sumamente importante que al respecto de la relación comercial con Haití es que los productos que consume Haití de República Dominicana, la inmensa mayoría son productos agrícolas y agroindustriales. Entre productos huevos, pasta, cárnicos, exactamente. ¿Tú sabes cuál ha sido una de las quejas? Que genera dos situaciones, y excúsenme para no perder el hilo, porque es importante decirlo.
Por ejemplo, desde el punto de vista agrícola, inclusive en los productos de ciclo corto, podemos hablar del pollo que está en 45 días, de los huevos, de los plátanos, del ají, de la cebolla, productos de ciclo corto, entre 40 y 90 días. Esos, los agricultores de la zona y de otras zonas que producen para la exportación ahora mismo tienen una situación. Pero tú sabes que una de las quejas que tradicionalmente ha hecho Haití en los últimos años y que por lo menos de un tiempo a esta parte muy cercana se ha intensificado y ha contribuido a agriar las relaciones bilaterales, aunque no ha tenido eso mayores repercusiones, es que los haitianos se quejan que la modalidad del intercambio que se da en la zona fronteriza lo perjudica porque evade los controles aduaneros. Sí, así es, pero eso es responsabilidad de ambos países. Sí, claro. El comercio con la comunidad haitiana en todo este proceso económico es el más informal que puede existir dentro del marco de lo que es dicha relación. En el caso de las relaciones un poco más formales, culminan, Olga, ahí en la frontera. Porque como ustedes bien saben, hay un tema de seguridad en Haití, que un chofer de República Dominicana o un transportista de República Dominicana o un vehículo de República Dominicana no puede circular de manera normal como lo puede hacer un transportista haitiano real y efectivamente por los intereses que pululan en Haití. Entonces, pero desde el punto de vista económico, reitero, tiene una importancia nodal. ¿Qué va a pasar si la crisis de Haití se agudiza y no hay una intervención por los diferentes sectores internacionales que dé al traste con la estabilización política de Haití? Bueno, en los próximos 45, 60, 90 días nosotros vamos a tener una sobreproducción que lamentablemente, al no tener una política de reemplazo de mercados, entonces vamos a ver cómo el Ministerio de Agricultura, el Instituto Nacional de Estabilización de Precios, Proconsumidor va a manejar, como ha pasado con otros productos, como cuando pasó al empezar la pandemia, que hubo sobreproducción no hubo ninguna sobreproducción, había una producción planificada. Pero había una baja en la demanda. Que al cerrarse la economía, una baja en la demanda, entonces no hubo más que hacer, en algunos casos, que los productores decidir hasta botar esos productos, porque eso no necesariamente se va a reflejar en que nosotros veamos en las góndolas de los supermercados que el pollo baje a 40 pesos, por poner un ejemplo, que el cartón de huevo vuelva a 90 pesos porque haya una sobreproducción producto del tema de la demanda, de la falta de demanda por parte de Haití, que no es que no lo van a necesitar, sino que frente a un bloqueo hay que ver entonces cómo se empieza nuevamente a administrar esa relación, porque se puede abrir por etapas, en la medida en que la misma situación política se vaya estabilizando. Pero definitivamente vamos a tener dos situaciones que pueden ser críticas. La primera, vamos a tener una reducción en las divisas, número uno. Y número dos, hay una producción que ya está previamente planificada que se va a quedar relativamente en el aire. Esa disminución en la divisa, el gobierno le está supliendo con un aumento en el endeudamiento externo. Entonces, casi todos los días se está aprobando aquí un préstamo. Ayer se aprobó uno de 75. No, mentira, no. No puede ser, ¿no, Miguel? ¿Cómo va a ser? Bueno, se puede. Lo mío fue un sarcasmo, ¿eh? No, bueno, está bien. Entonces, lo otro. Bajo ninguna circunstancia. No me preocupa mucho lo de la superproducción, porque en una situación de emergencia como la que estamos viviendo en el ámbito económico, el gobierno puede artificiosamente aumentar la capacidad de demanda, comprando productos para distribuirlo entre los hospitales, los asilos, las escuelas y todas esas cosas. Y en aquellos quintiles que no tienen capacidad de compra, el gobierno puede incorporarlo artificiosamente al consumo. Y rescatar esos sectores. Y rescatar esos sectores. Es decir, que eso es lo que se necesita en momentos de crisis, cierta originalidad, cierta creatividad en el asunto. No, pero, el gobierno no le puede dar muerto. Pero hay una sobredemanda y tirar todos esos productos que se han lanzado al suelo y se han tirado en zafacones. El gobierno pudo haberlo evitado. Pero hay una situación también que es una adelante. Yo no quiero irme de Haití, que fue el tema que puso Olga. Brillante, Olga. Para irte de Haití tienes que llegar primero. Gracias. Pero no quiero que salgamos de Haití, porque hay una cosa que no permite tener creatividad, y es el hambre. En la medida en que nosotros no entendamos también que ese comercio
con Haití nos evita pobladas, nos evita que las personas de Haití, de forma desesperada por la situación de... hagan un éxodo, eso así. Exactamente. Sí, claro. Entonces, tú no entiendes que es menester priorizar en buscar una solución para el intercambio comercial con Haití en los actuales momentos. ¿Y qué se podría hacer? Claro que sí. De hecho, la preocupación de República Dominicana, aunque el enfoque ha sido desde el punto de vista de la seguridad y la defensa, en cuanto a la situación fronteriza de las 7 provincias de la zona fronteriza, debe haber una preocupación, además del que nosotros tenemos, problemas de seguridad y defensa desde el orden de nuestro país, ¿verdad que sí? En el orden de la estabilidad política y social de Haití, una de las prioridades debe ser que mínimamente esos ciudadanos estén proveídos de la alimentación que necesitan para prevenir una situación como la que tú estás planteando, que definitivamente la seguridad alimentaria forma parte de lo que es un esquema global y estratégico de seguridad y defensa de una nación. Entonces, hay un tema que está relacionado con la situación en la que caen los productores agrícolas. Oye esto, Olga, al respecto de tu pregunta. ¿Qué pasó cuando empezó la pandemia y qué pasó inclusive hace unos meses atrás, que en alguna medida los discutíamos aquí? Cuando un productor agrícola pequeño, mediano y en algunos casos hasta grande pierde su producción y no es tratado adecuadamente con el Gaví, como el gobierno debería hacerlo, en función inclusive del mismo planteamiento que hace don Miguel, ¿verdad? Uh-huh. Ese productor pierde su capital de trabajo. Y para reiniciar su actividad económica, que es la agrícola, 3 o 4 años. Exactamente, para reponerse, para volver a poner esa tierra en producción. Entonces, aquí hay una preocupación sincera desde el gobierno, me pregunto, uh-huh. Hacia el sector agrícola, porque últimamente hemos visto como muchas situaciones complicadas que los productores tienden como a verse acogotado por situaciones económicas o por la desprotección. Hay en realidad una política económica de financiamiento tendente a la consecución del desarrollo o por lo menos de mitigar los problemas más acuciantes que vive la clase agrícola, el sector agrícola. Mira, cuando el gobierno inició se aprobaron planes y sobre todo también fruto de la misma situación pandémica. Por ejemplo, el Banco Agrícola colocó alrededor de 3,000 millones de pesos a tasa cero a los sectores agrícolas. Que se acabaron en 2 días. Que se acabaron en 2 días, increíblemente. Se promovieron también los frutos de ese financiamiento se conocen 9 meses o un año después, ¿no? Porque no, lo que estamos diciendo es que parece que el sector demandaba más. Sí, no, demanda más. Sí, claro. Porque inclusive un tratamiento inadecuado, una planificación estratégica mal llevada puede dar al traste con que esos dineros se vayan por un sumidero. Y es el caso de los productores de leche, es el caso de los productores de algunos rubros de perecederos, los productos perecederos. Exactamente, que si no se planifican adecuadamente, terminan perdiéndose. Y pierde todo el mundo, pierde el Estado, pierde el Estado porque pierden los agricultores que no consiguen el dinero para pagar. El hecho es que sí ha habido una política. Tú sabes, yo he tenido algunas experiencias profesionales con algunos créditos que definitivamente uno como profesional en el área de las finanzas, me imagino que es el caso también de la parte legal, que creo que sí, que puede ser, uno no le gusta ir a la gallera a perder un pleito con un gallo malo, como dicen. Y uno lo que hace es que predepura el perfil del cliente con la finalidad de que él no pierda su tiempo ni sus recursos pagando un profesional del área de la finanza, y uno le dice, mira, la probabilidad de que te aprueben ese crédito es de tanto. Y tu capacidad de pago es de tanto. La estabilidad de cualquier programa de financiamiento depende del retorno. Del retorno, así es. Pero tengo que confesar que han habido variables de tipo política que han limitado la posibilidad de que muchos productores agrícolas y empresarios del sector, de algunos sectores, hayan podido acceder a un calificando a fuentes de financiamiento. Que en su momento la discutiremos aquí, cuando ya yo tenga los resultados de esas evaluaciones que suponen ser positivas, porque si tú calificas en un scoring crediticio, tienes los flujos de caja adecuados, tienes el crédito adecuado, tienes un negocio establecido, es un producto inelástico también, que
Por ejemplo, tú necesitas medicamentos, eso es obligado. Tú necesitas comer, eso es obligado. Esos son productos inelásticos. Tú necesitas consumir combustible, eso es Cuando inelástico. ustedes dicen inelástico y elástico, ¿qué es lo que significa? La variabilidad al respecto de la relación con la necesidad humana. ¿Tú me entiendes? Por ejemplo, si tú dejas de ir al cine si llueve, no, ya me aburrí. Me hago entender. Ahora, tú vas a cenar en tu casa o fuera, donde quiera que tú estés, tú vas a cenar. ¿Cuál es cuál? ¿Cuál es cuál en ese caso? Por ejemplo, yo voy al cine, me aburrí, no voy. Eso es elástico. Eso es superfluo, entonces. Esto, un gasto superfluo. Exactamente. Entonces el inelástico es un asunto de necesidad básica. Es en una sociedad como la nuestra, porque podemos decir que el combustible, dependiendo, tú decides salir o no, pero tú tienes que tener un presupuesto semanal para combustible y transporte. Y entonces tú pensabas decir elástico, inelástico aquí y que la gente se quedara, sí, elástico, inelástico, ¿verdad? Y que, gracias, Valentín. Que pensara en una gomita, te la tengo ¿verdad? que dar en esta ocasión. Ok, gracias. No hay de qué, eso nomás de Ahora, Ajá. yo tengo una pregunta, como se está terminando el programa, pero lo voy a dejar para el minuto final. Te tengo una pregunta que no creo que la respuesta sea muy larga. Muy bien. Si quieres te la hago ahora. Por favor. Yo quiero saber si la mascarilla que tú usas está autorizada por la Organización Mundial de la Salud. No, realmente está combinada con la camisa. ¿Te gustó esa? Es una pregunta inelástica. Esa mascarilla está loquísima. Hay teteo hoy. Adelante, Olga. Yo tengo dos preguntitas rápidas. Primero, que me hables un poquito acerca del informe de la CEPAL, del aumento, del crecimiento de la economía dominicana. Y segundo, comprometerte, porque a mí me gustaría que algún día traigas el tema de cuánto mueven los diferentes mercados agrícolas, porque con el tema que conversabas en relación a los fondos que está dando el gobierno o que estuvo dando el gobierno, yo entiendo que no solo hace falta fondos, no hay una planificación. Si tú tienes una demanda de un mercado que tú suples y no hay una planificación y se produce demasiado para ese segmento del mercado, pues esa competencia va a provocar unos problemas también en el agricultor. Entonces, yo creo que es vital una planificación desde el Estado. Así es. Pero sería bueno un día traer el tema de cuánto mueven los diferentes mercados en el mundo, en el que República Dominicana, con sus recursos agrícolas, podría participar, como el orgánico, que mueve $1,000 millones al año, por ejemplo. En el banano. Sí, nosotros somos líderes en exportación de banano orgánico, pero ¿en qué otros mercados podemos, teniendo en cuenta que aquí se produce todo eso? Lo que quise decir, los 1,000 millones, la cifra que tú dijiste, lo que quise decir fue que es solamente en ese renglón. Sí. Ahora, uno de los problemas que tenemos nosotros con el financiamiento es que no hay supervisión. Mira, desde antaño, por ejemplo, un ganadero o un agricultor de siembra intensiva, por ejemplo, te hace consigue 20 millones de pesos en el FEDA para financiar su producción. Y lo primero que hace es que compra una jipeta. Mejora la casa que está en su finca y le mete aire acondicionado. Y entonces de los 20 millones solamente le quedan 3 para producir el negocio. Entonces eso tiene que supervisarlo el gobierno dominicano. Eso es así, definitivamente. Mira, al respecto de lo que me pregunta Olga en este minuto que nos queda, primero, lamentablemente tengo que hacer una crítica al Banco Central, que es de donde nos suplimos, es la fuente principal de información al respecto de la situación económica. No hay otra institución que recabe las informaciones que recaba el Banco Central. Y la crítica es que de verdad, en el ánimo de no llevar informaciones quizás negativas, entonces ofrecen a través de los mismos comunicados de prensa informaciones que son es una locura irreales desde el punto de vista del sentido común. Entonces, por ejemplo, la economía dominicana real y efectivamente ha crecido frente a la situación que vivimos en el 2020. Ahora bien, la realidad es que frente al tope en el que nos encontramos en el 2019, lo que estamos es reponiéndonos de la situación que vivimos en el 2020. Porque los crecimientos de las economías en el 2021 son por el efecto de la contracción que sufrimos el año pasado. Así es. Entonces, por ejemplo, miren, publicó el Banco Central que la inflación para... de que 0.4%. Sí, y que además bajó en relación a la de mayo. En mayo estuvo en 10.48, en junio de los 12 meses, estamos hablando acumulada de los 12 meses en este caso, que bajó a 9.48. Cuando en el año 2019
la inflación no llegó ni siquiera a 4. Israel, Entonces, quiero decir algo al final del camino. Entonces la inflación ha subido. En breve vienen los poderosos con ya yo pedí mis canciones. Y oye, la verdad que Haití es un país fallido. ¿Tú sabes lo que es de que allanaron una embajada, la embajada de Taiwán en Haití? La verdad que ahí no hay respeto de absolutamente nada. Las reglas de juego. Decirle, no hay tiempo, pero la crisis política más grande que hemos tenido en el siglo XX y lo que va del siglo XXI con Haití fue cuando Papa Doc Duvalier, en abril del año 1963, creyendo o persiguiendo un oficial haitiano de apellido Benoit, que se había refugiado en la embajada dominicana y que él creía que había sido el cerebro de un intento fallido de secuestro de su hijo Jean-Claude, que después fue Baby Doc, y de su hija Simón, mayor que del otro, y ocupó por la fuerza la embajada dominicana, se adueñó de ella por un tiempo y estuvo el país y Haití al borde de un conflicto bélico como nunca antes. E incluso el presidente Juan Bosch ordenó al ejército y a la aviación dominicana que bombardearan, cosa que afortunadamente no se hizo, el Palacio Presidencial haitiano. Eso es increíble. Señores, gracias por estar con nosotros, un honor. Será